Hay una muerte en la naturaleza tan gigantesca que tiene su propio nombre. Y lo aterrador es que esa muerte no es el final, sino el comienzo de un ecosistema completamente nuevo en el fondo del océano. Cuando una ballena gigante deja de respirar, ¿crees que todo simplemente termina o es solo el punto de partida de una cadena de eventos brutal, pero increíblemente extraña? ¿Qué sucede realmente cuando un cuerpo que pesa decenas de toneladas cae a las profundidades del mar? ¿Y por qué su muerte puede alimentar a todo un mundo diferente? ¿Cómo comienza la muerte de una ballena? Para entender todo este proceso, primero debemos observar cómo mueren estas criaturas gigantes. Las ballenas son los mamíferos más grandes del planeta. Casi no tienen depredadores naturales que puedan derribarlas, por lo que la mayoría de las ballenas no mueren por ataques, sino de una manera muy similar a los antiguos gigantes, lenta e inevitablemente con el tiempo. Mueren de vejez, enfermedad o agotamiento, y lo que hace que su muerte sea tan cruel es su propio cuerpo. Las ballenas deben salir a la superficie para respirar. A diferencia de los peces, no pueden extraer oxígeno del agua. Cada pocos minutos deben usar toda su fuerza para empujar su cuerpo gigante de decenas de toneladas hacia la superficie del mar solo para tomar un respiro. Cuando son jóvenes, eso no es un problema. Emergen como un tren. Pero a medida que envejecen, sus músculos se debilitan, su energía se agota y cada ascenso se convierte en una verdadera batalla. ¿Puedes imaginar la sensación de tener que levantar la enorme masa de tu propio cuerpo solo para sobrevivir? Y luego, en algún momento, ya no tienen suficiente fuerza, el cuerpo es demasiado pesado, la presión del agua es demasiado grande, y no pueden alcanzar la superficie ni una vez más. La ironía es que el mismo tamaño que una vez las hizo invulnerables se convierte en la causa de su muerte. La faz de flotación en la superficie. Pero esa muerte no es el final, sino solo el primer paso de una cadena de eventos llamada whale fall, caída de ballena. Y lo extraño es que el cadáver de la ballena no se hunde inmediatamente en el fondo del mar, como muchos piensan. En cambio, entra en la primera etapa llamada fase de flotación. Cuando la ballena muere, las bacterias dentro de su cuerpo comienzan a descomponer los tejidos, produciendo gases como metano, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Estos gases se acumulan en el interior, haciendo que el cuerpo se hinche como un globo gigante, lo que hace que el cadáver flote en la superficie durante días o incluso semanas. Te preguntarás, si es así, ¿por qué las ballenas no flotan cuando están vivas? La respuesta es que cuando están vivas, sus cuerpos son densos y pesados, y deben nadar continuamente para mantenerse cerca de la superficie. Pero al morir, la descomposición las convierte en una masa flotante natural. Y durante este tiempo a la deriva, comienza a desarrollarse una escena brutal. Tiburones, aves marinas e incluso otras criaturas se lanzan a desgarrar el cadáver. Trozos de carne y capas de grasa son arrancados, alimentando a toda una cadena alimentaria. ¿Puedes imaginar una isla de carne a la deriva en medio del océano siendo destrozada pedazo a pedazo? Pero luego, con el tiempo, el gas del interior escapa, el cuerpo se desinfla gradualmente y pierde su capacidad de flotar, y es entonces cuando el océano comienza a recuperar lo que le pertenece. El proceso de hundimiento hacia el fondo del océano. Cuando el cadáver de la ballena comienza a hundirse, no cae de inmediato, sino que desciende lentamente a través de miles de metros de agua, a una velocidad promedio de unas pocas decenas de metros por minuto. Si el océano tiene unos 3.000 metros de profundidad, este proceso puede tardar casi 2 horas. Imagina que eres una criatura de las profundidades y de repente ves una masa gigantesca, sin precedentes, cayendo lentamente como un meteorito de carne. No es solo un cadáver, sino un enorme recurso que se acerca, y el momento en que toca el fondo del mar es cuando comienza una etapa completamente nueva. La faz de los carroneros, Scavenger Stage. Tan pronto como el cadáver de la ballena toca el fondo, comienza un festín. En cuestión de horas, una multitud de carroñeros aparece de todas direcciones. Mixinos, tiburones dormilones, cangrejos e innumerables crustáceos se lanzan a desgarrar el resto del cuerpo. La velocidad de consumo es asombrosa.
Cientos de kilos de carne pueden desaparecer en un solo día. En los meses siguientes, o incluso años, pueden consumir hasta el 90% de la masa corporal de la ballena. ¿Puedes imaginar a una criatura gigante siendo devorada poco a poco hasta que casi no queda nada más que huesos? Cabe destacar que el fondo del mar profundo carece de alimento, por lo que una fuente de nutrientes tan grande es como ganar la lotería para las criaturas de allí. Pero después de toda esa devastación, lo que queda no son solo huesos, sino también materia orgánica que se filtra en los sedimentos circundantes. La fase de desarrollo de organismos oportunistas. Después de que las criaturas grandes se van, comienza otra etapa, donde los organismos más pequeños aprovechan lo que queda. Gusanos, pequeños crustáceos y tapetes bacterianos prosperan alrededor de esta área. Excavan profundamente en los sedimentos, absorbiendo la grasa y los tejidos en descomposición restantes. Si esta escena ocurriera en la superficie terrestre, el hedor sería insoportable. Miles de kilos de carne podrida, gas sulfuroso y amoníaco esparciéndose. Pero en el fondo del mar, todo sucede en silencio. Esta etapa puede durar muchos años, incluso décadas. Y lo sorprendente es que a partir de un solo cadáver, comienza a formarse todo un ecosistema, un oasis de vida en medio de un mar profundo casi vacío. Algunas especies de organismos incluso solo existen en este entorno. Dependen completamente de la muerte de la ballena para sobrevivir. La fase bacteriana y el ecosistema quimiosintético. Cuando la carne casi ha desaparecido, los huesos de la ballena aún permanecen, pero no son inútiles. El interior de los huesos contiene muchos lípidos, y las bacterias del fondo marino saben cómo explotar esta fuente de energía. Descomponen la grasa y producen sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico para la mayoría de los organismos, pero que es una fuente de energía para ecosistemas especiales. Aparecen criaturas como gusanos tubícolas gigantes, mejillones y almejas, que viven de estas bacterias, creando un ecosistema similar al de las fuentes hidrotermales, pero sin necesidad de magma ni luz. ¿Puedes imaginar un ecosistema completo alimentado únicamente por un esqueleto? Esta etapa puede durar décadas o incluso un siglo. Una ballena muere pero crea miles de nuevas criaturas. La fase final. Transformación en un arrecife de coral. Cuando la fuente de sulfuro se agota, las bacterias desaparecen gradualmente, y lo que queda es solo un esqueleto frágil en lo profundo del fondo del mar. Pero incluso ahora, el proceso no ha terminado. Corales, esponjas y anémonas de mar comienzan a adherirse al esqueleto, convirtiéndolo en una estructura similar a un arrecife de coral. Peces pequeños e invertebrados buscan refugio allí. Ya no se alimentan del cadáver de la ballena, sino que lo utilizan como hábitat. ¿Puedes imaginar un esqueleto que alguna vez fue un símbolo de muerte convirtiéndose ahora en la base de la vida? Y este proceso puede durar casi un siglo antes de que todo rastro desaparezca por completo. El impacto en el ecosistema y la historia de la caza de ballenas. Eventos como este no son solo fenómenos aislados, sino que tienen un gran impacto en todo el océano. Durante la era de la caza industrial de ballenas, miles de ballenas eran asesinadas cada año. Muchos cadáveres eran arrojados al mar después de extraerles el aceite y la grasa, creando inadvertidamente innumerables whale falls. Esto provocó una explosión de vida en el fondo del mar durante un corto periodo de tiempo, pero cuando la población de ballenas disminuyó drásticamente, estos ecosistemas también carecieron de fuentes de alimento, causando un grave desequilibrio. Una muerte puede alimentar a toda una comunidad durante años, pero cuando ocurren demasiadas muertes y luego desaparecen repentinamente, el ecosistema también se ve afectado. Otras causas de la muerte de las ballenas. Además de la vejez y las enfermedades, las ballenas también pueden morir por colisiones con barcos, ataques de orcas o varamientos. Un barco gigante que pesa decenas de millones de libras puede matar fácilmente a una ballena con un solo impacto. Las orcas a veces cazan crías de ballena, y los eventos de varamiento hacen que las ballenas queden atrapadas en la costa. El peso de su cuerpo comprime sus órganos internos.
La luz del sol hace que el cuerpo se descomponga desde el exterior. La acumulación de gases hace que el cadáver se hinche, y si la marea sube, puede volver a flotar y ser arrastrado hacia el mar, continuando el proceso de whale fall. Incluso en algunos casos, la presión del gas aumenta tanto que hace que el cadáver de la ballena explote, creando historias extrañas pero reales. Finalmente, sin importar cómo muera una ballena, su muerte se convierte en vida para miles de otras criaturas. Un ciclo que es a la vez cruel y maravilloso, donde el final es en realidad el comienzo. Y tal vez no haya ninguna criatura en este planeta que pueda crear un impacto tan grande después de morir. Si encuentras esta historia tan aterradora como fascinante, deja tus pensamientos, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para descubrir más secretos extraños del océano.